Siempre he disfrutado de los Sims, pero esta vez quería hacer algo diferente. Nada de la típica familia feliz con casa perfecta. No, esta vez quería experimentar. Quería saber hasta qué punto podía corromper un vecindario entero, sin tocar a un solo Sim directamente. Así que creé un Sim. Lo llamé Gregorio, un tipo normal, vestido con una camisa aburrida y pantalones de oficina. No tenía aspiraciones grandiosas, solo quería vivir su vida tranquilamente, pero Gregorio no tenía idea de lo que le tenía preparado. La primera fase del experimento fue sencilla: construir un sótano sin puertas y meter ahí a 8 Sims aleatorios del vecindario. Era su cámara de supervivencia, un pequeño infierno en el que solo había un retrete, una nevera y un par de camas. El objetivo era ver cuánto tiempo tardaban en desquiciarse. Mientras tanto, Gregorio vivía su vida. Iba al trabajo, saludaba a los vecinos, vivía con normalidad, pero cada vez que pasaba por el patio trasero, oía los gritos de los cautivos bajo tierra. Me preguntaba cuánto tiempo tardaría en afectarlo psicológicamente. 2 semanas en tiempo del juego, y el sótano se había convertido en un desastre. Los Sims peleaban constantemente, se orinaban encima y pasaban horas llorando. Uno murió de hambre, otro sufrió un colapso nervioso. El retrete estaba completamente inutilizable. Sin embargo, Gregorio ni se inmutaba. Salía al trabajo con una sonrisa, volvía a casa y leía libros en la sala como si nada. Entonces, decidí que Gregorio necesitaba un poco de compañía, así que lo obligué a casarse con una de las Sims que sobrevivían al sótano. La sacó justo antes de que se desmayara por el hambre y la hizo mudarse con él. Estaba completamente traumatizada, pero no tenía opción. Gregorio la trataba bien, demasiado bien, como si no hubiera pasado nada, como si no la hubiera dejado encerrada en un sótano infernal con otros Sims moribundos. Se casaron, tuvieron un hijo, pero la mujer pasaba las noches deambulando por la casa, llorando sin razón. No dormía en la misma cama con Gregorio. A veces se quedaba parada mirando la entrada del sótano tapiado, sin moverse. Entonces pensé que esto no era suficiente, así que decidí abrir una puerta secreta en la casa, una que conducía directamente al sótano, pero solo Gregorio podía usarla, y cada noche, mientras su esposa dormía, bajaba allí, se quedaba para unos minutos en medio del hedor y la suciedad, y luego volvía a la cama. Un día obligué a Gregorio a invitar a toda la familia del barrio a una cena. Preparé la mejor comida posible, decoré la casa y puse música agradable. Justo cuando todos estaban sentados en la mesa, charlando animadamente, retiré una pared, la que separaba el comedor del sótano. Los gritos comenzaron de inmediato. Los sobrevivientes del sótano, sucios y desquiciados, salieron tambaleándose, balbuceando incoherencias. Los invitados entraron en pánico. Una Sim se desmayó, otro se orinó encima y otro salió corriendo de la casa. Gregorio, sin embargo, simplemente siguió comiendo. La esposa de Gregorio, al ver todo esto, sufrió un colapso nervioso y se encerró en el baño. El hijo de Gregorio lloraba sin entender lo que pasaba, y Gregorio solo terminó su cena y se levantó tranquilamente de la mesa, como si nada hubiera pasado. Mi cara cuando el experimento fue un éxito. El vecindario nunca volvió a ser el mismo. Ser yo, tener un plan. No era un plan normal de jugar los 100 y construir una bonita casa. No, mi meta era más ambiciosa. Quería fundar una secta. Primero, creé a su líder, el profeta Simon, un Sim con túnica blanca, barba larga y una expresión perpetuamente serena. Le di la aspiración de conocimiento porque un líder espiritual debía ser sabio.
Luego, construyó el Templo del Agua, una enorme casa sin puertas ni ventanas, con una piscina gigante en el centro. El objetivo era claro: atraer seguidores, adoctrinarlos y ver cuánto tiempo tardaban en perder la cabeza. Hice que Simon pasara los días en el parque charlando con Sims aleatorios. Usé trucos para maximizar la relación con todos rápidamente y los invité a vivir en el Templo del Agua. En pocos días, el lugar ya tenía 8 seguidores, todos vestidos con túnicas blancas. El régimen era estricto: despertar a las 6 de la mañana para adorar el agua, o sea, quedar separados alrededor de la piscina en silencio. No se permitía trabajar, solo la meditación y reflexión, o sea, mirar una pared. La única comida era sopa de tomate y no se podía salir nunca. Al principio, los Sims parecían felices. Se la pasaban conversando, nadando y haciendo interacciones amistosas. Pero entonces implementé la segunda fase de mi plan. El profeta Simon decretó que cada noche uno de los miembros debía hacer una prueba de fe, es decir, debía meterse a la piscina y nadar hasta el amanecer. Pero había un problema: había construido la piscina de una forma especial. No tenía escaleras. La primera noche, uno de los Sims fue elegido para la prueba. Nadó con entusiasmo, pero con el tiempo su energía bajó. Los demás seguidores lo observaban desde el borde, convencidos de que se estaba purificando. Cuando finalmente se ahogó, Simon hizo que todos aplaudieran y celebraran su ascenso a un plano superior. Se convirtió en un mártir. Los seguidores empezaron a inquietarse. Intentaban hablar entre ellos sobre lo que pasaba, así que les prohibí socializar demasiado. Solo podían hablar con Simon, y Simon, por supuesto, les decía que todo estaba bien. Cada noche, otro seguidor era elegido para la prueba de fe. Uno a uno caían en la piscina, desapareciendo mientras los demás aplaudían, cada vez con menos entusiasmo, pero nadie podía salir. Los que quedaban comenzaron a volverse locos. Uno pasó horas mirando un rincón de la casa. Otro se negaba a comer y lloraba constantemente, pero Simon, impasible, seguía con su rutina. En este punto, me preguntaba si el juego tenía algún tipo de reconocimiento para líderes de culto. Cuando quedaban solo 2 seguidores, uno de ellos intentó rebelarse. Se puso en modo furia y golpeó a Simon. Grave error. Lo marqué como el último elegido, lo lancé a la piscina y dejé que la purificación hiciera su trabajo. Finalmente, solo quedaron Simon y una seguidora. Era el momento de la culminación. Hice que Simon se metiera en la piscina. La última seguidora lo miró con una mezcla de horror y devoción. Mientras Simon nadaba, aceleré el tiempo, y cuando el profeta Simon se hundió y desapareció bajo el agua, la seguidora quedó sola. No había escapatoria, solo sopa de tomate y el eco de los rezos pasados. Reí. El culto del agua había cumplido su propósito. 2 días después, la última seguidora murió de hambre. Mi cara cuando el vecindario nunca entendió lo que pasó en esa casa. Nunca he sido fanático de los Sims adultos. Me parecen aburridos, siempre preocupados por el trabajo, el dinero y las relaciones. No, yo quería algo distinto. Quería crear una sociedad utópica de bebés. Primero, creé un Sim adulto llamado Tío Larry, un hombre de aspecto inofensivo con una sonrisa perturbadoramente grande. Su única misión en la vida sería cuidar de los niños, muchos niños. Usando trucos, hice que cada Sim del vecindario le diera su bebé en adopción. No importaba si era padre soltero, madre trabajadora o familia numerosa. Todos los bebés fueron entregados a Larry. En cuestión de horas, la casa de Larry estaba llena de cunas. 16 bebés, todos llorando sin parar. El juego ya no sabía qué hacer. Los sonidos de llanto eran constantes. Los bebés estaban sucios, hambrientos y absolutamente miserables, pero él no tenía intención de cuidar de ninguno. Larry no les daba comida, no los atendía, solo caminaba de un lado a otro, con una sonrisa fija, como si no escuchara el caos a su alrededor. Entonces, el juego intentó intervenir. Los servicios sociales llegaron, pero aquí es donde mi genialidad brilló. Había construido la casa sin puertas. El trabajador social entró, miró la situación con horror y no pudo salir. Quedó atrapado, rodeado de bebés llorando. Intentó llevárselos, pero cada vez que recogía uno, otro bebé empezaba a llorar aún más fuerte. El pánico era evidente, el sistema estaba fallando.
el juego empezó a colapsar. Los servicios sociales no sabían cómo resolver la situación. Cada vez más trabajadores llegaban, solo para quedar atrapados también. Larry simplemente seguía sonriendo, y yo esperando pacientemente que pasara algo. Uno por uno, los bebés comenzaron a desaparecer, absorbidos por el sistema. El juego no podía procesarlo. Finalmente, cuando el último infante fue eliminado, Larry se quedó solo en la casa, vacía y silenciosa. El experimento había fracasado. Larry se sentó en el suelo, miró el cuarto lleno de cunas vacías, y entonces, sin razón aparente, soltó una carcajada. Mi cara cuando supe en ese momento que había creado un monstruo. Un día me hice una pregunta: ¿qué pasaría si un Sim no pudiera morir? Había escuchado sobre trucos de inmortalidad, pero eso era aburrido. Yo quería crear un Sim que sufriera, que viera el mundo cambiar a su alrededor, pero que nunca pudiera escapar. Primero, creé a un Sim llamado Gregorio Eterno. Era un tipo normal con ropa básica. No tenía habilidades, no tenía ambiciones, no tenía nada especial. Luego, activé el truco para que nunca envejeciera, pero eso no era suficiente. Construí una pequeña habitación de 2x2. Dentro solo había una retrete y un microondas. Gregorio nunca saldría de ahí. Para asegurarme que sobreviviera, dejé solo un recurso: un plato de macarrones con queso. Cada vez que Gregorio comía los macarrones, usaba otro truco para reponer el plato. Así que Gregorio solo podía comer eso para siempre. Pasaron días en el juego. Gregorio comía, iba al baño, se sentaba en el suelo y volvía a comer. No tenía interacciones, no tenía propósito, solo existía. Después de varias semanas en tiempo del juego, algo empezó a cambiar. Gregorio ya no sonreía, ya no tenía deseos, su expresión era completamente vacía. El juego intentaba darle aspiraciones, pero ninguna podía cumplirse. Era un Sim sin futuro. Observé fascinado cómo pasaba los días mirando al vacío y comiendo los mismos macarrones una y otra vez. Un ciclo interminable de miseria, hasta que un día decidí hacer algo diferente. El mundo exterior había cambiado. Generaciones de Sim iban y venían, pero Gregorio seguía allí, así que le di una puerta. Por primera vez en siglos, Gregorio salió. Lo primero que hizo fue tropezarse y caer de cara contra el suelo. No estaba acostumbrado a moverse. Los Sims modernos lo miraron con asombro, como un vestigio de la era antigua, pero Gregorio no hablaba, no hacía nada. Simplemente se quedó parado en medio de la calle, viendo pasar el tiempo. Para ser honesto, pensé en matarlo, pero el juego por alguna razón no me dejaba. Lo metí en una piscina sin escaleras, no se ahogó. Lo encerré en una habitación en llamas, no se quemó. Lo dejé sin comida, no murió de hambre. El propio juego lo había convertido en una aberración inmortal. Finalmente, Gregorio caminó solo hasta un rincón del barrio y simplemente se quedó allí, sin moverse, sin hablar, sin deseos, solo existiendo, para siempre. Cerré el juego. Cuando volví a cargar la partida días después, Gregorio seguía ahí, en el mismo lugar, esperando. Apagué la computadora de nuevo y no volví a jugar a los Sims nunca más. Ser yo. Estaba aburrido de jugar a los Sims de manera normal, hacer familias felices, construir casas bonitas, una pérdida de tiempo. Quería caos. Un día recordé lo que había leído en internet. El payaso trágico arruina todo. El payaso trágico es un NPC legendario en los Sims. Si colgabas un cuadro con su imagen, aparecía en tu casa y no se iba. Se pasaba el día llorando, molestando a los Sims y hundiéndolos en una depresión. Era hora de ponerlo a prueba. Creé una familia completamente normal. John y Mary, una pareja felizmente casada. Su hijo Timmy, un niño aplicado y con grandes sueños. La abuela Gertrudis, una dulce anciana que horneaba galletas. Y Max, el perro fiel. Una familia perfecta. Hasta que colgué el cuadro del payaso trágico. A la medianoche, el payaso apareció. Era una criatura miserable. Su ropa colorida no podía ocultar la tristeza en su rostro. Se pasaba el día llorando, suspirando y haciendo trucos fallidos. El ambiente se volvió insoportable. Primero, Timmy dejó de hacer la tarea. Solo miraba al payaso con miedo. Luego, Mary dejó de sonreír.
Se pasaba el tiempo mirando a la nada, incapaz de interactuar con nadie. La abuela Gertrudis intentó animar la casa con galletas, pero el payaso trágico se las robaba y las pisoteaba. Intenté deshacerme de él, pero el juego no me lo permitía. Intenté vender el cuadro, no se podía. Intenté borrar al payaso con trucos, el juego se crasheaba. Intenté encerrarle en una habitación sin puertas, se teletransportaba de regreso a la casa. La familia empezó a colapsar. John perdió su trabajo. Llegó tarde demasiadas veces porque el payaso lo despertaba en la madrugada con globos que explotaban. Timmy dejó de hablar, solo dibujaba imágenes del payaso llorando. Mary ya no se bañaba, simplemente se sentaba en el sofá con la mirada perdida. La abuela Gertrudis murió de tristeza literalmente. Solo quedaba Max el perro. Max odiaba al payaso trágico, le ladraba sin parar y lo perseguía por la casa intentando morderlo. Entonces, una noche, vi algo aterrador. El payaso estaba de pie frente a Max, mirándolo fijamente, y a la mañana siguiente, Max desapareció. Busqué en todas las habitaciones, en el inventario, en el patio, en la calle. Nada. John y Mary estaban destruidos, sin trabajo, sin familia, sin esperanza. Timmy se fue de la casa, no soportó más la maldición, y yo, sin saber qué más hacer, tomé una decisión desesperada: quemar la casa entera. Encendí todas las chimeneas y dejé que la estufa se encendiera. Las llamas consumieron todo. John y Mary corrieron, pero no había escapatoria. El fuego los reclamó. Sonreí aliviado. Había vencido al payaso trágico, o eso pensaba. Cuando las cenizas se sentaron y solo quedaban ruinas, esperé que en la pantalla apareciera fin de la partida, pero en lugar de eso, el payaso trágico seguía de pie en medio del desastre, mirándome, sonriéndome. Cerré el juego y lo desinstalé inmediatamente. Nunca más volví a jugar con el cuadro del payaso trágico. Estaba aburrido de jugar a los Sims de manera normal. Quería algo más grande, más caótico, algo que hiciera historia en mi partida. Entonces, se me ocurrió una idea. Era hora de fundar un culto. Creé al profeta Ignus, un Sim con túnica roja, piel pálida y ojos perturbadoramente serenos. Su único propósito en la vida era adorar al fuego. Luego, formé su séquito: Franco, el converso fanático; María, la sacerdotisa del gas; Greg, el constructor de las llamas; Elisa, la guardiana del horno; Carlos, el portador de la antorcha; y Steve. Bueno, Steve era solo Steve. Construí una mansión grande, sin muebles, solo con velas, chimeneas y muchas estufas. El profeta Ignus comenzó a compartir la fe. Cada Sim tenía un papel. María debía encender todas las estufas de la casa. Carlos caminaba con velas encendidas por todas partes. Y Steve, bueno, él intentaba entender de qué iba todo esto. Las noches se llenaban de oraciones frente a la fogata. El culto crecía. Todo iba perfecto, hasta que Steve empezó a cuestionar la doctrina. Cansado de la adoración sin sentido, apagó una de las estufas. Una blasfemia. El profeta Ignus no podía permitirlo. Construí una pequeña habitación sin puertas. Dentro, coloqué una chimenea, una alfombra y Steve. El culto se reunió afuera, observándolo en silencio, esperando el juicio de la llama. Cuando Steve dejó de moverse, Ignus alzó los brazos y declaró: «La llama ha hablado». El resto de los seguidores se arrodilló en éxtasis. Su fe se volvió inquebrantable. Vi el fanatismo que había creado y decidí llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El profeta Ignus reunió a todos en la gran sala del templo. Las chimeneas ardían con furia, las estufas estaban todas encendidas, la temperatura subía. Los seguidores comenzaron a sudar, pero nadie se atrevió a moverse. Entonces, Ignus dio la orden final: «La llama nos llama a casa, dejemos que el fuego nos purifique». Carlos, el portador de la antorcha, prendió fuego a una cortina. Las llamas se expandieron rápidamente. Nadie huyó. Uno por uno, los seguidores cayeron, aceptando su destino con una sonrisa. El profeta Ignus quedó de pie, rodeado por el fuego. Levantó los brazos en señal de victoria. La llama lo había bendecido, esperando a que el fuego lo reclamara. Pero Ignus no moría.
Ignos seguía de pie, con las llamas rodeándolo por completo sin sufrir ningún daño. Intenté moverlo, el juego no lo dejaba. Ignos ya no era un Sim normal, se quedó ahí inmóvil sonriendo, como si supiera algo que yo no. El resto del culto había desaparecido, la casa quedó en ruinas, pero Ignos permanecía. Entonces, el juego se cerró solo, lo reinicié. Cuando la partida cargó, Ignos seguía allí, en medio de las cenizas. El fuego ya no ardía, pero él permanecía en la oscuridad. Intenté borrar el archivo, mi PC se apagó sola. Nunca volví a jugar a los Sim, porque sabía que Ignos aún estaba allí esperándome. Un día me hice una pregunta: ¿qué pasaría si dejo a los Sim completamente solos, sin control, sin intervención, sin trucos, solo ellos y sin instinto de supervivencia? Era hora de un experimento social. Creé 8 Sim completamente distintos y los encerré en una casa sin salida. Todd, el empresario, siempre con traje y maletín, un tipo serio y ambicioso. Brenda, la hippie, amante de la naturaleza, flores y la paz. Javier, el fiestero, solo quería beber y bailar. Mary, la madre soltera. Su vida giraba en torno a su hijo, pero en esta casa no había niños. Doge, el gamer, no hacía nada más que buscar computadoras. Becky, la influencer, pasaba el día frente al espejo tomándose selfies. Carlos, el chef, un genio culinario atrapado en el infierno. Gary, el tipo raro. Su único rasgo era loco. Quité el control y activé el libre albedrío total, sin reglas, sin ayuda, solo la voluntad de los Sims. Al principio todo fue normal. Exploraban la casa, conversaban, se comportaban civilizadamente. Eso duró exactamente 24 horas del juego. Luego, la sociedad colapsó. Javier encontró el minibar y no dejó de beber. Cuando alguien intentaba hablarle, solo gritaba incoherencias. Todd pasó todo el tiempo leyendo libros de negocios, ignorando la crisis. Mary entró en una depresión existencial y comenzó a hablar con la nevera. Becky se paraba frente al espejo a hacer poses hasta colapsar de hambre. Gary comenzó a acechar a todos, siguiéndolos en silencio. Doge, al descubrir que no había computadoras, se sentó en una esquina y no volvió a moverse. No les di comida. Debían sobrevivir por su cuenta. Carlos, el chef, intentó preparar una comida decente. Javier se comió los ingredientes crudos. Carlos perdió la paciencia y lo atacó. Fue la primera pelea de la casa, pero lo peor llegó cuando alguien, nadie sabe quién, dejó comida podrida en la mesa. Uno por uno, los Sims empezaron a enfermarse. Vómitos, desmayos, caos total. Al 6º día, la casa era un desastre. Un hedor tóxico lo cubría todo. Entonces, Gary, el tipo raro, en un acto de desesperación decidió cocinar. No tenía idea de cómo hacerlo. Prendió la estufa y las llamas se desataron. Los Sims entraron en pánico. Corrían en círculos, gritaban sin hacer nada útil. Becky intentó tomarse una selfie con el incendio de fondo. Se quemó viva. Todd intentó apagar el fuego con las manos, pero se unió a Becky en la hoguera. Doge, que había permanecido catatónico todo el tiempo, simplemente se quedó sentado mientras el fuego lo consumía. Solo Brenda, la hippie, y Mary, la madre soltera, lograron escapar del patio trasero. Todo era un caos. Finalmente decidí intervenir. Coloqué una sola hamburguesa en el suelo. Brenda y Mary la miraron. Era la única comida que quedaba. Se miraron entre sí. Luego miraron la hamburguesa. Solo una podía comer. La pelea fue brutal. Mary ganó. Se comió la hamburguesa y murió por intoxicación alimentaria. Brenda, la única sobreviviente, se quedó de pie en medio de las cenizas. Miró al cielo y entonces, sin razón alguna, empezó a bailar. Mi cara cuando apagué el juego y nunca más volví a jugar con el libre albedrío activado.